Consideraciones teóricas acerca de la esencia de lo psíquico. A. La cuestión de lo inconsciente en la historia. Apenas existe un campo científico que demuestre la transformación espiritual, desde la antigüedad hasta la edad moderna, más claramente que la psicología. Su historia, hasta el siglo XVII, consiste principalmente en el registro de las opiniones doctrinales acerca del alma, sin que se llegara a hablar de ésta como objeto de investigación. A cualquier pensador el alma le parecía algo tan inmediato y conocido, que estaba convencido de no necesitar ninguna experiencia adicional o siquiera objetiva. Esta actitud es muy sorprendente para el punto de vista moderno, pues hoy consideramos que, más allá de toda certeza subjetiva, hace falta una experiencia objetiva para justificar una opinión con aspiraciones científicas. Pese a todo, aún hoy resulta difícil llevar consecuentemente a la práctica el punto de vista puramente empírico o fenomenológico, pues todavía está profundamente arraigada en nuestra convicción la ingenua idea de que el alma, como lo inmediatamente dado, es algo conocidísimo. No solo se arroga un juicio cualquier profano, sino también cualquier psicólogo, y no solo respecto al sujeto, sino también lo que tiene más peso respecto al objeto. Uno sabe, o mejor dicho, cree saber lo que le pasa y lo que le conviene a otro. Esto no depende tanto de un desprecio por lo diferente como de la tácita suposición de ser todos iguales. A consecuencia de esta suposición, se tiende inconscientemente a creer en la validez universal de las opiniones subjetivas. Menciono esta circunstancia para explicar que a pesar del creciente empirismo de los 3 últimos siglos, esa actitud no ha desaparecido en absoluto. Su subsistencia demuestra lo difícil que resulta pasar de la antigua perspectiva filosófica a la moderna concepción empírica. Naturalmente, el punto de vista antiguo ignoraba que sus opiniones doctrinales no son más que fenómenos psíquicos, pues existía la ingenua suposición de que mediante el intelecto o la razón, el hombre era capaz de salir de su condicionamiento psíquico y trasladarse a un estado suprapsíquico y racional. Hay todavía cierto temor a tomarse en serio la duda de si las manifestaciones del espíritu no son al fin y al cabo sino síntomas de determinadas condiciones psíquicas. En realidad esta cuestión es palpable, pero tiene unas consecuencias tan amplias y tan revolucionarias que resulta muy comprensible que no solo la época antigua, sino también la moderna procure pasarla por alto. Hoy estamos todavía muy lejos de considerar, como Nietzsche, la filosofía o incluso la teología como ancilla psychologiae, pues ni siquiera el psicólogo tiene la intención de contemplar sus enunciados, al menos en parte, como algo subjetivamente condicionado. Solo se puede hablar de homogeneidad entre los sujetos en la medida en que son inconscientes de su verdadera diferencia. Cuanto más inconsciente sea un hombre, más obedecerá al canon universal del comportamiento psíquico. Pero cuanto más consciente sea de su individualidad, más destacará su diferencia con respecto a otros sujetos y menos responderá a lo comúnmente esperado. Sus reacciones serán mucho menos previsibles. Esto último guarda relación con que una conciencia individual siempre es más amplia y diferenciada. Y cuanto más amplia se vuelva, más reconocerá las diferencias y más se emancipará de la regularidad colectiva, pues el grado de libre albedrío empírico crece en proporción a esa amplitud. Ahora bien, en la misma medida en que aumenta la diferenciación individual de la conciencia, disminuye la validez objetiva y se incrementa la subjetividad de sus interpretaciones, si bien no necesariamente de facto, sí al menos a los ojos del entorno. Porque para que una opinión sea válida ha de contar con la aceptación de la inmensa mayoría, independientemente de los argumentos que aduzcan su defensa. Es válido y verdadero aquello en lo que creen muchos, ya que confirma la igualdad de todos.
En el caso de una conciencia diferenciada, ya no se da por hecho, sin embargo, que la propia suposición pueda aplicarse a otro y viceversa. Esta evolución lógica trajo consigo que en el siglo XVII, tan significativo para el desarrollo de la ciencia, la psicología empezara a ocupar una posición destacada junto a la filosofía, y fue Christian August Wolff quien habló por primera vez de una psicología empírica o experimental, y de este modo reconoció la necesidad de dotar a la psicología de una nueva base. Esta debía sustraerse a la definición racional de la verdad propia de la filosofía, ya que paulatinamente se fue viendo con claridad que ninguna filosofía poseía una validez general que sirviera para juzgar de manera imparcial y homogénea la diversidad de los individuos, puesto que también en las cuestiones de principio podía darse una cantidad indeterminada de enunciados subjetivamente diferentes, cuya validez a su vez sólo podía ser cuestionada subjetivamente. Surgió la necesidad de renunciar al argumento filosófico y sustituirlo por la experiencia. De este modo, la psicología se convirtió en una ciencia natural. No obstante, al principio quedó a cargo de la filosofía el extenso campo de la denominada psicología y de la teología racional o especulativa, que sólo fue convirtiéndose en una ciencia natural en el transcurso de los siglos siguientes. Este proceso de transformación sigue sin haber concluido en la actualidad. En muchas universidades la psicología es todavía una asignatura del primer ciclo de la Facultad de Psicología, impartida por regla general por filósofos especializados. Y por otra parte hay una psicología médica que busca refugio en la Facultad de Medicina. Así pues, desde el punto de vista oficial, la situación sigue siendo en buena parte medieval, en la medida en que las ciencias naturales son admitidas como filosofía 2 sobre texto de una filosofía de la naturaleza. Aunque desde hace al menos 2 siglos está claro que la filosofía depende principalmente de condiciones psicológicas, sin embargo, después de no poder ocultar ya la rotación de la Tierra alrededor del Sol ni la Luna de Júpiter, se hizo todo lo posible por enmascarar la autonomía de las ciencias experimentales. De todas las ciencias naturales, la psicología ha sido hasta ahora la menos capaz de conquistar su independencia. Este retraso me parece significativo. La situación de la psicología puede compararse con la de una función psíquica inhibida por parte de la conciencia. De una función de estas características, como es sabido, solo se justifica la existencia de aquellas partes que coincidan con la tendencia dominante en la conciencia. A lo que no coincida con ella se le niega incluso la existencia, aunque haya numerosos fenómenos o síntomas que demuestren lo contrario. Cualquiera que conozca este tipo de procesos psíquicos sabe con cuántos subterfugios y maniobras de autoengaño se desprende uno de lo inoportuno. Lo mismo ocurre con la psicología empírica, como disciplina de una psicología filosófica general. La psicología experimental es admitida como concesión al empirismo de las ciencias naturales, mezclada con abundante lenguaje técnico-filosófico. La psicopatología, sin embargo, va a parar a la Facultad de Medicina como un extraño apéndice de la psiquiatría. La psicología médica, finalmente, halla un reconocimiento escaso o nulo en las universidades. Me expreso a propósito un poco drásticamente para poner de relieve la situación de la psicología a finales del siglo XIX y principios del XX. De la situación de aquel siglo es representativa el punto de vista de Wundt, entre otras cosas porque de su escuela ha salido una serie de psicólogos de renombre que han marcado la pauta a principios del siglo XX. Wundt dice: de un elemento psíquico cualquiera desaparecido de la conciencia decimos que se ha convertido en inconsciente, aunque presuponemos la posibilidad de su renovación, es decir, de su reaparición en el contexto actual
de los procesos psíquicos. Nuestro conocimiento de los elementos que se han vuelto inconscientes no va más allá de esta posibilidad de renovación. De ahí que constituyan únicamente proyectos o disposiciones para la aparición de futuros componentes del acontecimiento psíquico. Las suposiciones sobre el estado de lo inconsciente o sobre cualesquiera procesos inconscientes son, pues, completamente estériles para la psicología. Sin embargo, existen fenómenos concomitantes físicos de esas disposiciones psíquicas que se pueden demostrar en parte directamente y en parte a raíz de algunas experiencias. Un representante de la escuela de Wundt opina que un estado psíquico no puede ser denominado psíquico si no ha alcanzado como mínimo el umbral de la conciencia. Este argumento presupone o determina que sólo lo consciente es psíquico y que por lo tanto todo lo psíquico es consciente. El autor dice un estado psíquico cuando lógicamente debería haber dicho un estado, pues precisamente está poniendo en duda que tal estado sea psíquico. Según otro argumento, el hecho anímico más sencillo es la sensación. Por eso lo que precede o subyace a una sensación nunca es psíquico, sino fisiológico. Ergo, no existe lo inconsciente. Herbert dice en una ocasión, cuando una representación cae bajo el umbral de la conciencia, continúa viviendo de forma latente, esforzándose continuamente por emerger de nuevo por encima del umbral y por reprimir las restantes representaciones. Formulada de esta manera, no hay duda de que la frase es incorrecta, pues por desgracia, lo genuinamente olvidado no tiene ninguna tendencia a emerger de nuevo. Sin embargo, si Herbert, en lugar de representación, hubiera dicho complejo, en el sentido moderno, su frase sería perfectamente correcta. No creo que nos equivoquemos al suponer que en realidad quería decir algo así sobre esta frase. Un adversario filosófico de lo inconsciente hace el siguiente comentario esclarecedor. Si admitimos esto, queda uno entonces a merced de todas las posibles hipótesis sobre esta vida inconsciente, hipótesis que no pueden ser comprobadas por ninguna observación. Se ve que a este autor lo que le importa no es reconocer un hecho, para él lo decisivo es el miedo a las posibles dificultades. ¿Y por qué sabe él que esa hipótesis no puede ser comprobada por ninguna observación? Eso para él es únicamente un hecho a priori. Sin embargo, no acepta la observación de Herbert de ningún modo. Solo menciono este episodio no porque tenga alguna significación objetiva, sino porque es característico de una actitud filosófica anticuada con respecto a la psicología empírica. El propio Wundt opina que los denominados procesos inconscientes no son elementos psíquicos inconscientes, sino sólo oscuramente conscientes, y que los hipotéticos procesos inconscientes pueden ser sustituidos por procesos conscientes realmente demostrables, o en cualquier caso menos hipotéticos. Esta postura significa un claro rechazo de lo inconsciente como hipótesis psicológica. Explica los casos de double conscience por transformaciones de la conciencia individual, que a menudo tienen lugar incluso de forma continua, con cambios constantes, y que aquí, debido a una violenta reinterpretación contradictoria con los hechos, son sustituidas por una pluralidad de conciencias individuales. Estas últimas, argumenta Wundt, deberían presentarse simultáneamente en un mismo individuo, pero manifiestamente no es este el caso, añade. Sin duda no es posible que, de una forma toscamente reconocible, se manifiesten simultáneamente dos conciencias en un solo individuo. De ahí que estos estados, por regla general, se alternen. Janet, sin embargo, comprobó que mientras una conciencia, por así decir, dominaba la cabeza, la otra conciencia, simultáneamente, mediante un código expresado a través de movimientos de los dedos, se ponía en relación con el observador. Así pues, la doble conciencia puede ser perfectamente simultánea.
Wundt opina que la idea de una doble conciencia, es decir, de una supraconciencia y subconsciencia, en el sentido de Fechner, es una supervivencia del misticismo psicológico de la escuela de Schilling. Evidentemente tropieza con el hecho de que una representación inconsciente es una representación que nadie tiene. En este caso, también la palabra representación se vuelve obsoleta, pues sugiere un sujeto representándose algo. Aquí reside el principal motivo por el que Wundt rechaza lo inconsciente. Esta dificultad, sin embargo, se podría eludir fácilmente si en lugar de hablar de representaciones o sensaciones, se hablara de contenidos, como suelo hacer normalmente. De todos modos, tengo que anticipar ahora algo que más adelante trataré con detalle. Los contenidos inconscientes llevan implícita una especie de representabilidad o conciencia, con lo que la posibilidad de un sujeto inconsciente entra seriamente en consideración. Este último, sin embargo, no es idéntico al yo, que son principalmente las representaciones las que fascinaron a Wundt. Se ve también en su enfático rechazo de la noción de ideas innatas. En su modo de expresión se nota que se toma esta noción muy al pie de la letra. Si el animal recién nacido realmente tuviera de antemano una representación de todas las acciones que emprende, qué riqueza de experiencias vitales anticipadas habría entonces en los instintos animales y humanos. Y qué incomprensible parecería que, aun así, tanto el hombre como los animales se apropien de la mayor parte de las cosas solo mediante la experiencia y la práctica. No obstante, existe un pattern of behavior innato y un tesoro de experiencia vital no anticipada, sino acumulada. Solo que no se trata de representaciones, sino de esbozos, planes o imágenes que, aunque no se le presenten al yo, sin embargo son tan reales como los 100 taleros de Kant, cosidos dentro del dobladillo de Sayo y olvidados por su propietario. Wundt podría haberse acordado aquí de Wolff, al que él mismo menciona, y de su diferenciación de los estados inconscientes, que sólo podemos deducir a partir de lo que encontramos en nuestra conciencia. Entre las ideas innatas figuran también los pensamientos elementales de Adolf Bastian, por los cuales hay que entender formas básicas análogas de la percepción, que se encuentran por doquier, es decir, más o menos lo mismo que lo que hoy formulamos como arquetipos. Por supuesto, Wundt rechaza esa concepción, sugestionado, una vez más, por las representaciones, y no por las disposiciones. Dice que el origen de un mismo fenómeno en diferentes lugares no es absolutamente imposible, pero, desde el punto de vista de la psicología empírica, sumamente improbable. Niega un patrimonio anímico común de la humanidad, en este sentido, y rechaza también la idea de un simbolismo mitológico interpretable, argumentando que la suposición de que tras el mito se oculta un sistema conceptual e imposible. La suposición doctrinaria de que lo inconsciente sea precisamente un sistema conceptual ni siquiera existía en la época de Wundt, y menos aún antes o después. Sería incorrecto suponer que el rechazo de la idea de lo inconsciente en la psicología académica, en torno al cambio de siglo, fuera general. No fue tal el caso ni mucho menos, pues no solo Theodor Fechner, sino también el posterior Theodor Lipps, atribuyeron a lo inconsciente una importancia incluso decisiva. Aunque para éste la psicología es una ciencia de la conciencia, sin embargo habla de sensaciones y representaciones inconscientes que él contempla como procesos. Un proceso psíquico, dice, por su naturaleza, o mejor dicho, por su concepto, no es un contenido de la conciencia o una vivencia consciente,
sino lo psíquicamente real y forzosamente pensado, que subyace a la existencia de tal proceso. La observación de la vida consciente nos lleva, sin embargo, al convencimiento de que las sensaciones y las representaciones inconscientes no solo se encuentran en nosotros ocasionalmente, sino que el conjunto vital psíquico en todo momento y principalmente se refleja en ellas y solo ocasionalmente en puntos destacados. Manifiesta directamente su existencia aquello que nos causa impresión, y lo hace a través de las imágenes pertinentes. Así pues, la vida psíquica va siempre mucho más allá de lo que está o pueda estar presente en nosotros en forma de contenidos o imágenes conscientes. Las explicaciones de Lipps no entran en contradicción con las interpretaciones actuales. Constituyen, por el contrario, la base teórica para la psicología de lo inconsciente en general. No obstante, la resistencia ante la hipótesis de lo inconsciente aún duró mucho tiempo. Así, por ejemplo, Max Dessoir ni siquiera menciona a Carl Gustav Carus y Edward Hartmann. B. La importancia de lo inconsciente para la psicología. La hipótesis de lo inconsciente supone un gran signo de interrogación colocado detrás del concepto de psique. El alma, ratificada hasta entonces por el intelecto filosófico y provista de todas las capacidades necesarias, amenazaba con revelarse como algo dotado de propiedades inesperadas e inexploradas. Ya no representaba lo directamente sabido y conocido, de lo que no quedaba nada más por descubrir, salvo definiciones más o menos satisfactorias. Ahora, por el contrario, surgía en ella una extraña dualidad que la hacía parecer como algo conocido por todos y al mismo tiempo desconocido. De este modo, la vieja psicología quedaba desbancada y revolucionada, como la física clásica, por el descubrimiento de la radiactividad. A esta primera psicología empírica le ocurrió lo que al mítico descubridor de la serie de números, que alineó un guisante junto a otro y no hizo nada más que ir añadiendo otra unidad a la ya existente. Y cuando observó el resultado, parecía que no había más que unidades idénticas, pero los números, que él solamente había concebido como nombres, se revelaron, inesperada e imprevisiblemente, como entidades peculiares con propiedades inalienables. Así, por ejemplo, había números pares, impares, primos, positivos, negativos, irracionales, imaginarios, etc. Lo mismo pasa con la psicología. Si el alma realmente solo es un concepto, es de una inmensidad incalculable, una entidad con unas propiedades de las que nadie la creería capaz. Se puede afirmar que el alma es la conciencia y sus contenidos. Esto no impide en modo alguno, sino que incluso favorece el descubrimiento de un trasfondo anteriormente insospechado, de una verdadera matriz de todos los fenómenos conscientes, un antes y un después, un encima y un debajo de la conciencia. En el momento en que uno se hace un concepto de una cosa, consigue captar uno de sus aspectos, aunque normalmente sucumbe al engaño de haber atrapado la totalidad, sin tener en cuenta que un registro total es completamente imposible. Ni siquiera es total, un concepto ratificado como total, pues sigue siendo una entidad con unas propiedades inalienables. Este autoengaño, de todos modos, estimula la tranquilidad y la paz del alma. Lo desconocido es nombrado, lo lejano es acercado hasta el punto de poder tocarse con la mano. Uno toma posesión de ello y lo convierte en propiedad definitiva, como si se tratara de una pieza de casa a la que se ha matado y ya no puede escapar. Es un procedimiento mágico que el hombre primitivo practica con las cosas y es psicólogo con el alma. Uno ya no se expone porque no sospecha que precisamente a través de la aprehensión conceptual del objeto se le brinda la mejor ocasión para desarrollar todas aquellas propiedades que jamás se habrían revelado
si no se lo hubiera conjurado mediante la aprehensión. Los intentos por aprehender del alma, llevados a cabo durante los 3 últimos siglos, forman parte de ese enorme desarrollo del conocimiento de la naturaleza, que nos ha acercado el cosmos hasta un punto casi inimaginable. Los miles de aumentos que se consiguen a través del microscopio electrónico compiten con las distancias de 500 millones de años luz que atraviesa el telescopio. La psicología, sin embargo, dista mucho de haber experimentado un desarrollo similar al de las restantes ciencias de la naturaleza. Además, como ya hemos visto, hasta ahora apenas ha conseguido librarse de los caminos trazados por la filosofía. Toda ciencia, sin embargo, es una función del alma y todo conocimiento está arraigado en ella. El alma es el mayor de todos los milagros cósmicos y la conditio sine qua non del mundo como objeto. Resulta sumamente extraño que toda la humanidad occidental, salvo poquísimas excepciones, haya apreciado tan poco este hecho. Ante tantos objetos externos de conocimiento, el sujeto de todo conocimiento ha pasado temporalmente a un segundo plano hasta alcanzar una aparente inexistencia. El alma era un presupuesto tácito, algo que se daba por conocido en todos los aspectos. Con el descubrimiento de la posibilidad de un ámbito anímico inconsciente, se creó la oportunidad de una gran aventura del espíritu, por lo que cabía esperar que esa posibilidad despertara un interés apasionado. Pero, como es sabido, no solo fue así, sino que esa hipótesis suscitó una resistencia general. Nadie llegó a la conclusión de que si efectivamente el sujeto del conocimiento, es decir, la psique, también poseía una forma de existencia oscura y no directamente accesible a la conciencia, todo nuestro conocimiento tenía que ser incompleto en un grado indeterminado. La validez del conocimiento consciente se ponía en tela de juicio de una manera muy diferente y más amenazadora que a través de las reflexiones críticas de la teoría del conocimiento. Esta ponía ciertos límites al conocimiento humano en general, de los que la filosofía idealista alemana posterior a Kant intentó emanciparse. Pero las ciencias de la naturaleza y el common sense se conformaron con ellos sin dificultades, si es que le prestaron la más mínima atención. La filosofía optó por defender una vieja reclamación del espíritu humano: poder emanciparse de sí mismo y reconocer las cosas que verdaderamente están fuera del alcance del entendimiento humano. El triunfo de Hegel sobre Kant supuso para la razón y para el posterior desarrollo, en principio de los alemanes, una amenaza gravísima, tanto más peligrosa cuanto que Hegel era un psicólogo encubierto que proyectaba grandes verdades procedentes del ámbito del sujeto hacia un cosmos creado por él mismo. Hoy sabemos la repercusión que ha tenido Hegel. Las fuerzas que compensaron esta infausta evolución se hallan personificadas, en parte en Schelling y en parte en Schopenhauer y Carus, mientras que Nietzsche, por el contrario, ese desinhibido dios báquico que ya Hegel presentía en la naturaleza, se impuso definitivamente. La hipótesis del inconsciente de Carus tuvo que causar un fuerte impacto en la tendencia dominante de la filosofía alemana, ya que ésta acababa de superar aparentemente la crítica de Kant y no había restablecido sino replanteado la soberanía casi divina del espíritu humano, del espíritu por antonomasia. El espíritu del hombre medieval, para bien o para mal, seguía siendo el espíritu de Dios, al cual servía. La teoría del conocimiento, por una parte, era todavía la expresión de la modestia del hombre medieval, y por otra, era ya una renuncia al espíritu de Dios, es decir, un moderno ensanchamiento y reforzamiento de la conciencia humana dentro de los límites de la razón. Siempre que el espíritu de Dios se aparta del cálculo humano, aparece una suplantación inconsciente.
En Schopenhauer encontramos la voluntad inconsciente como nueva definición de Dios, en Carus lo inconsciente y en Hegel la identificación y la inflación, la práctica equiparación del entendimiento filosófico con el espíritu por antonomasia, por lo que aparentemente se hacía posible este destierro del objeto que dio sus mejores frutos en su filosofía del Estado. Hegel formuló una solución al problema planteado por la crítica del conocimiento que brindó a los conceptos la oportunidad de revelar su autonomía desconocida. Estos proporcionaron al intelecto esa ibris que dio lugar al superhombre de Nietzsche y con ello a la catástrofe que lleva por nombre Alemania. No solo los artistas, también los filósofos son, en ocasiones, profetas. De ello se infiere claramente que todos los enunciados filosóficos que rebasan el terreno de la razón son antropomorfos y no poseen ninguna otra validez que la que les corresponde a los enunciados psíquicamente condicionados. Una filosofía como la de Hegel es una autorrevelación de los enigmas psíquicos y desde el punto de vista filosófico una arrogancia. Psicológicamente viene a ser una irrupción de lo inconsciente. Con esta interpretación coincide el peculiar lenguaje amanerado de Hegel que recuerda ya al esquizofrénico lenguaje de poder que se vale de eficaces palabras mágicas para acomodar lo trascendente a una forma subjetiva, para proporcionar a lo banal el encanto de la novedad, o para hacer que lo insignificante parezca una sutil sabiduría. Semejante lenguaje alambicado es un síntoma de debilidad, incapacidad y falta de substancia, lo cual no impide, sin embargo, que la más reciente filosofía alemana vuelva a utilizar las mismas palabras de fuerza y de poder para aparentar que no es una psicología espontánea. Un Bicher hacía un uso aún más agradable de la extravagancia alemana. Aparte de esta elemental irrupción de lo inconsciente en el ámbito occidental de la razón humana, tanto Schopenhauer como Carus no tenían ninguna base sobre la que poder seguir desarrollando su influencia compensadora. La saludable subordinación a un Dios bueno y la distancia protectora del siniestro demonio, esa gran herencia del pasado, fueron en principio conservadas por Schopenhauer y también en Carus permanecieron intactas, en la medida en que éste intentó llegar a la raíz del problema, desviándolo desde el punto de vista demasiado arrogante de la filosofía al de la psicología. Pero prescindamos aquí de la arrogancia filosófica para centrarnos en su hipótesis, que en esencia es psicológica. Él al menos se aproximó a esa conclusión anteriormente señalada, ya que empezó a construir una imagen del mundo que incluía la parte oscura del alma. A ese edificio, sin embargo, le faltaba algo tan esencial como inaudito, que ahora intentaré poner al alcance de la comprensión. Para ello, lo primero que hemos de tener claro es que el conocimiento se efectúa gracias a que las reacciones del sistema psíquico que afluyen a la conciencia adquieren un orden que se corresponde con el comportamiento de las cosas metafísicas o de las cosas reales en sí. Si el sistema psíquico es, como sostienen algunas posturas recientes, idéntico y coincidente con la conciencia, en principio estamos capacitados entonces para conocer todo lo que sea cognoscible, es decir, todo lo que esté dentro de los límites de la teoría del conocimiento. En este caso no hay ninguna razón para una intranquilidad mayor que la anatomía y la fisiología con respecto a la función del ojo o del órgano auditivo. Pero si resulta que el alma no coincide con la conciencia, sino que funciona inconscientemente de manera similar o diferente de su parte capacitada para la conciencia, nuestra intranquilidad debería alcanzar un grado superior.
porque en este caso ya no se trata de los límites generales de la teoría del conocimiento, sino de un mero umbral de la conciencia que nos separa de los contenidos psíquicos inconscientes. La hipótesis del umbral de la conciencia y de lo inconsciente significa que esa materia prima indispensable de todo conocimiento, a saber, las reacciones psíquicas o incluso los pensamientos y los conocimientos inconscientes, están inmediatamente al lado, debajo o encima de la conciencia, separados de nosotros solo por un umbral, y sin embargo aparentemente inalcanzables. Por de pronto no se sabe cómo funciona este inconsciente, pero, como se supone que es un sistema psíquico, posiblemente tenga todo lo que tiene la conciencia: percepción, apercepción, memoria, fantasía, voluntad, afecto, sentimiento, reflexión, juicio, etc., solo que en forma subliminal. De todos modos, aquí se puede objetar, como ya lo hiciera Wundt, que es imposible hablar de sensaciones, representaciones, sentimientos e incluso actos voluntarios inconscientes, ya que estos fenómenos no pueden ser concebidos sin un sujeto que los experimente. Aparte de esto, la idea de un umbral de la conciencia presupone una concepción energética, según la cual el conocimiento de los contenidos psíquicos depende esencialmente de su intensidad, es decir, de su energía. Del mismo modo que solo es supraliminal un estímulo de una fuerza determinada, así también cabe suponer con cierto fundamento que otros contenidos psíquicos han de poseer determinada energía superior para poder rebasar el umbral. Si poseen esta energía solo en una medida escasa, seguirán siendo, como los correspondientes estímulos sensoriales, subliminales. Como ya subrayó Lipps, la primera objeción se despeja aludiendo al hecho de que el proceso psíquico sigue siendo el mismo tanto si es representado como si no. Ahora bien, quien sostenga la opinión de que los fenómenos de la conciencia constituyen toda la psique, tendrá que insistir en que las representaciones que no tenemos tampoco pueden ser calificadas de representaciones. Además tendrá que negar toda propiedad psíquica a lo que reste. Para este punto de vista tan riguroso, la psique solo puede tener la fantasmagórica existencia de efímeros fenómenos conscientes. Pero esta interpretación no es compatible con la experiencia general, que habla en favor de una actividad psíquica posible, también sin conciencia. La opinión de Lipps sobre la existencia de los procesos psíquicos en sí se ajusta mejor a los hechos. No voy a esforzarme ahora en aportar pruebas, sino que me conformo con aludir al hecho de que jamás un hombre razonable ha puesto en duda la existencia de procesos psíquicos en el perro, pese a que jamás un perro se haya manifestado acerca del conocimiento de sus contenidos psíquicos.